Conversando es presentado por Siembra, Liderazgo y Coaching. Salema premia tu fidelidad. Todos los días de la semana suma puntos por cada 10.000 guaraníes de compra de los miles de productos que participan en la promoción. Y con Salema Card cuadruplicas tus puntos. Además, los lunes te convienen mucho más. ¿Por qué? Porque todas las compras que realices suman puntos en Cliente Fiel. ¿Y vos? ¿Todavía no sos cliente fiel de Salema? ¿Qué estás esperando? Salema sale más barato. Te invitamos a El Rincón de los Amigos, lo mejor en lomitos y en pizzas. Deliciosos lomitos tradicionales, lomitos árabes y hamburguesas, además de las exquisitas pizzas de varios sabores con el secreto de la masa especial preparada por ellos mismos. Si te vas de parte nuestra, de Perla o de Miguel, recibís un helado de regalo. ¿Dónde? En el local número 1, Trinidad, Avenida Primer Presidente, 1524, Casi Sacramento, o en el local número 2, sobre la Avenida Autopista, Avenida Aviadores del Chaco, 2700, Casi Juez Pino. Te esperamos en El Rincón de los Amigos, lo mejor en lomitos y en pizzas. Hola, qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente en Conversando versión CFA TV. Qué privilegio estar con ustedes. Acordate, hoy es un gran día. Dios lo hizo para vos, lo hizo para mí, lo hizo para nosotros, para disfrutarlo. No te desenfoques, que nada ni nadie te desenfoque. Hoy tenemos un tema fabuloso. Pastora Perli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pastor Miguel? ¿Qué tal todo el mundo? Bienvenidos a nuestro tiempo de Conversando. Edición, CFA Televisión, el sueño de nuestro pastor principal y bueno, de una cantidad de gente que hace más de 28 años oramos por esta realidad. Hoy estamos aquí para conversar con una preciosa profesional argentina que no nos visita por primera vez, ya es como la tercera o cuarta. Voy a dejar que el Pastor Miguel la introduzca, pero es una bendición poder contar con una mujer que habla de cosas tan delicadas en un lenguaje tan comprensible. ¿Verdad, Pastor? Qué espectacular. Nuestro tema de hoy es homosexualidad y tenemos a la doctora Silvia Sinayi. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien, encantada. Un gusto de poder acompañarles en este programa. Qué fantástico. Mira, vamos a entrar directamente en el tema porque hay, creo, muchas cosas que hablar. Y queríamos saber, primero, para empezar, hay muchos casos de homosexualidad. ¿Qué estadísticas manejan ustedes? Sí, en realidad hay casos, mucho más de lo que la gente cree, sobre todo en el ámbito cristiano, ¿no? Porque muchas veces se cree que dentro de las iglesias no existe la realidad de la homosexualidad y hay muchas personas que tienen problemas de orientación. En nuestras estadísticas nosotros hicimos un trabajo de investigación, en realidad hicimos dos con rigor científico, pero el último, que sería el más relevante por la actualidad, fue en el año 2010-2011. Esos fueron los dos años de investigación. Sí. Los resultados estuvieron hace pocos meses atrás y ahí se puede observar que hay una atracción homosexual entre un 6 y un 7% para personas que no han tenido un antecedente de abuso, pero eso trepa un 13% y más en personas que tienen antecedente de abuso. Para ponerlo de manera práctica, nosotros decimos que más o menos una persona de cada 10 encuestados ha expresado algún problema con su orientación sexual. ¿1 de cada 10? 1 de cada 10. ¡Wow! Perla. ¿Ha experimentado, dijiste, doctora? Problemas nosotros decimos, o sea, incertidumbre en su orientación sexual. O sea, tienen dudas. Quiere decir que en realidad, si vamos a la luz de la palabra, aquello de la concupiscencia, cada uno es tentado de su propia inseguridad, de su propia vergüenza, de su propia concupiscencia. ¿Quiere decir que todos naturalmente venimos así como con una mente un tanto depravada, doctora? En realidad siempre decimos, la sexualidad se hace. Nacemos con un sexo, nacemos sexuados, pero no nacemos ni homo ni heterosexual. ¿Qué significa esto? Que es una construcción. Entonces, de la misma manera que uno puede tener buenas experiencias, buenos mentores, buena educación, también puede existir de que haya habido malas experiencias en la niñez o experiencias de abuso, como nosotros decimos, e independientemente de ese hecho, o sea, de la existencia o no de un antecedente de abuso, hay un dato que es sumamente relevante y que todo papá y toda mamá debería saber, todo educador, todo líder, y es que en la primera instancia de la adolescencia, que suele llamarse ese primer periodo pubertad,
en un 60 a un 65% de los adolescentes van a pasar por un periodo de indefinición sexual. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que por un lapso de tiempo, habitualmente son varios meses, pero puede ser más el tiempo, el periodo, esa persona no va a saber qué es y qué le gusta. O sea, no tiene la elección de su objeto de amor clara. No me digas, eso ocurre en un 60-65% A 65. de Periodo los casos. de indefinición sexual y es absolutamente normal. Y en ese tiempo, ellos reciben probablemente más influencias del entorno que de la casa. Totalmente, la mayoría de los adolescentes y jóvenes lo que tienen de información sexual no la reciben de la casa. Solo 2 de cada 10 jóvenes, la mayor parte de su información sexual la tienen del hogar. 8 de cada 10 no la reciben del hogar. Reciben. Entonces están desprotegidos ellos, estamos desprotegidos nosotros los padres por falta de conocimiento. De hecho la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todo esto tiene mucho que ver entonces con que no estamos preparados. Porque no hemos unido la sexualidad al resto de las vivencias, sobre todo los cristianos. Pensamos que Cristo podía redimir todas las áreas, pero no hemos tomado el área de la sexualidad como un área redimida. Entonces decimos, si le perdiéramos el miedo a lo sexual y entendiéramos que la Biblia habla mucho acerca de este tema, no tendríamos ningún problema en abordar, por ejemplo, en la preadolescencia, en la adolescencia, temas como lo que se relacionan con la definición o indefinición sexual y naturalizarlo. O sea, que un adolescente tenga una duda respecto de su orientación no significa que sea homosexual o que lo vaya a hacer más adelante. Significa que está en un periodo de crecimiento, que está haciendo un cambio y que requiere, necesita más información para dilucidar lo que le está pasando. Ahí es el problema. Nosotros muchas veces como padres o educadores o docentes no le damos la información que esa persona se requiere. necesita. Correcto. En eso que estás mencionando, la información a nuestros hijos varones o a nuestras hijas mujeres, la podemos dar tanto papá como mamá. Cualquiera de los dos podemos ayudarles a ellos a entender cuál es la dirección para que su naturaleza vaya con la sexualidad que ellos elijan. ¿Así se dice? ¿Puede ser? Perdón, yo quiero como que parafrasear la pregunta. Si yo soy mamá de un varón, ¿qué es lo más correcto, lo más saludable? Que Lucio, mi esposo, conduzca a nuestro hijo varón por el camino y la información de la sexualidad sana, de que es algo que tiene que tener, manejarlo y desarrollarlo. Y bueno, y como tenemos también hijas mujeres, yo me encargo de eso. Es decir, dentro del rol de papá y mamá, ¿también está eso o papá y mamá pueden hacerlo de manera indiferente, juntos, separados, sea que tengamos una niña o un niño? Es muy interesante. Años atrás se diferenciaba que el papá intente darle información a su hijo varón y que la mamá intente relacionarse con sus hijas mujeres. En realidad los padres no están cumpliendo esa función, porque no es que abordan la temática de lo sexual. Y cuando hablamos nosotros de dar educación sexual, que esto también tiene una raíz cultural, y es que el papá piense que para hacerlo varón a su hijo tenga que tener una experiencia sexual. Sí. No se va a transformar en varón de esa manera. Nosotros apelamos siempre y decimos, nuestro llamado dentro del ámbito de la iglesia es entender una santidad práctica. Entonces el papá, si va a hablar con su hijo, tiene que darle palabras de confianza, edificarlo en una sexualidad bíblica, pero no llevarlo a que tenga su primera relación sexual creyendo que de ese modo va a incidir en su masculinidad. Eso es lo que no hay que hacer. Porque hasta puede ser al revés. Una mala experiencia en esa situación puede hacerle a él elegir cosas diferentes. O se puede llegar a entender, perdón, como un abuso, porque, perdón si estoy diciendo algo que realmente no tiene sentido, pero me vas a corregir, doctora. Si yo, siendo hijo varón, y no tengo a lo mejor todavía ni la necesidad ni la curiosidad de experimentar es decir, tener mi primera experiencia sexual y mi papá me lleva porque considera, es como muy violento, como... Sin embargo, fue el patrón cultural de muchos años. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso, doctora? Y nosotros lo que decimos es que muchos hombres por ahí tienen cercenada su capacidad de amar porque lo que tienen es un mandato cultural, pero no el conocimiento de lo que es la sexualidad, que es mucho más que genitalidad, es sensualidad, es conocer lo que es la respuesta femenina y masculina en cuanto a todo lo que implica el deseo sexual,
el funcionamiento sexual. Entonces muchos viven una sexualidad plagada de mitos, displaceres, y no saben que no saben, que es lo más triste, ¿no? Doctora, para volver un poquito a nuestro eje de homosexualidad, hay otros dos términos que están muy relacionados, y si nos podías informar, comentar un poquito, ¿cuál es la diferencia entre homosexualidad, travestismo y transexualidad? ¿Hay diferencia entre una Totalmente, son cosas distintas. Homosexualidad es un término relativamente nuevo, porque no existió desde hace 20 siglos, no, en el último siglo, el siglo XX, se asoció definitivamente a una persona que tiene contacto con otras del mismo sexo. Okay. Entonces, homo significa igual. Okay. Entonces, cuando hacemos alusión al término homosexual, es alguien que tiene contacto con personas de su mismo sexo. Okay. Ahora, el homosexual no tiene problemas de identidad, no de identidad de género. Un homosexual varón, que se le dice gay es una palabra de etimología inglesa que significa alegre o colorido. Un gay es hombre, se siente hombre, no quiere ser mujer. Es más, muchos creen que los homosexuales tienen que ser afeminados, y no es así. Solo el 10% del total de los homosexuales tiene un amaneramiento. ¿Solo el 10%? Solo el 10%. Wow. Y 9 el resto de cada 10 son hombres, o sea que cualquier hombre puede ser homosexual y no Sí. sabemos. Por supuesto, si ese hombre no quiere darse a conocer, no quiere salir del closet, puede uno tener relaciones, o sea, relacionarse en el sentido social por años, puede ser el jefe, el compañero de trabajo, el que juega al fútbol, y puede tener comportamientos homosexuales. Wow. ¿Y qué sería el travestismo? Bien, en el travesti, porque generalmente uno piensa en travesti y lo único que asocia es a alguien que se prostituye, ¿no? En realidad el travesti generalmente es más frecuente, el travestismo de varón a mujer que de mujer a varón. Okay. Existe de mujer a varón, pero es menos, en mucha menos proporción. Se dice 3-1 en relación de hombre a mujer. En el caso del travesti es un hombre que usa ropas de mujer, o sea que adopta el rol de una mujer, pero él se sabe hombre, está contento con el sexo que le ha tocado, no es que quiere operarse para cambiarse de sexo, solo que adopta un rol de mujer. Entonces es común ver un travesti que usa ropa de mujer, puede colocarse siliconas en los pechos, o sea, tener prótesis, pero a nivel de su genitalidad todo sirve. Okay. Entonces por eso es que no se opera. Esa es la forma más común de travestismo, pero no es la única. Por ejemplo, hay una forma de travestismo, que es el travestismo fetichista, que es el hombre heterosexual, casado, puede tener hijos y todo lo demás, y cuando su esposa se va al supermercado o a algún lugar a hacer las compras, él le usa la ropa a ella y se mira al espejo y eso le da placer sexual. Siempre me lo imagino como gordito, peladito, ¿no? Y que lo que hace es agarrar la ropa de su esposa, su minifalda, y se pone frente al espejo y eso le da placer. Esa es otra forma de travestismo. Pero a nivel sanidad mental, psicológica, almática, eso que dicen los entendidos, que dicen los médicos con respecto a esta última posición. Sí, por eso quisiera solamente definir lo que sería el travestismo. Sí, ¿no? Hablamos del travestismo fetichista, que se considera una parafilia, o sea, un problema en su respuesta sexual. Hoy, antes se le daba el término de perversiones. Hoy día, justamente porque eso tiene una connotación negativa, se habla solamente de parafilias. Entonces sería una parafilia para nosotros el travestismo fetichista. ¿Hay otros tipos de travestis? Doctora, vamos a una pausa y volvemos con los otros tipos de travestismo y con la transexualidad que quedó pendiente. Vamos y volvemos enseguida, no se vayan. Y ahora quiero hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen todos los sábados a las 18 horas y todos los domingos a las 9:30 de la mañana en la Iglesia Centro Familiar de Adoración en Caacupemí, Areguá, para aprender principios que te llevarán a una vida de paz, con salud y prosperidad. Les esperamos.
seguridad. En eso estamos haciendo hincapié totalmente y hemos invertido mucho en tecnología para la seguridad. Queremos que sea como vivir en el campo pero cerca de la ciudad. Hoy estamos con una ubicación privilegiada, ¿verdad? Imagínate que estamos a 10 minutos del nuevo centro comercial de Asunción. Los esperamos a todos, ¿verdad? Que puedan venir y disfrutar realmente de este Raquibra Country. Salema premia tu fidelidad. Todos los días de la semana suma puntos por cada 10.000 guaraníes de compra de los miles de productos que participan en la promoción. Y con Salema Card cuadruplicas tus puntos. Además, los lunes te convienen mucho más. ¿Por qué? Porque todas las compras que realices suman puntos en Cliente Fiel. ¿Y vos? ¿Todavía no sos cliente fiel de Salema? ¿Qué estás esperando? Salema sale más barato. Fantástico, de regreso con Conversando, edición TV. Y bueno, este tema tan interesante, realmente apasionante, con la doctora especialista en sexología, una argentina preciosa de nombre Silvia Sinali. Doctora, habíamos quedado en la pregunta, ¿qué es el travesti? ¿Por qué? ¿Cómo? Contanos un poquito. Bien, generalmente el travesti también se gesta en la adolescencia. Es un varón que se identifica a sí mismo más en un rol femenino que masculino. Entonces comienza a usar, a veces lo hace por las noches, de día puede ser un varón normal, dentro del término que nosotros consideramos, y a la noche se traviste. Entonces sería un travesti transformista. Se siente bien vistiendo ropas del otro sexo, eso sería un travesti. No está disconforme con el sexo que le ha tocado, no se quiere operar, nada de eso. ¿Y transexual? El transexual es algo totalmente diferente, se llama síndrome de Harry-Benjamin. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan diferente? Primero que es mucho menos frecuente. Se considera estadísticamente, aunque no son muy fiables porque no hay un estudio así poblacional muy amplio, pero se considera que hay un transexual cada 80 a 200.000 habitantes, o sea, no es algo de ver. ¿Y qué pasa? Bueno, en ese caso sí hay un problema de identidad. La persona puede haber nacido como hombre, pero desde que tiene uso de razón se consideró a sí misma como mujer. Entonces cree, es la mente de una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y cree que es mujer. Y va a hacer todo lo posible para que lo de afuera se parezca a lo que cree que es. A lo que cree que es. Wow, ok. Entonces, en todos los otros casos que hablábamos antes, homosexualidad y travestismo, estamos hablando de que no hay un problema de identidad. La que llamamos o conocemos como homosexual femenina o masculino, los dos saben perfectamente lo que son y están conformes, lejos de lo que creemos, de que no están conformes con ser hombre o mujer. Bien, excelente, esa es la conclusión ideal. El hombre varón, el gay, está conforme de ser hombre y no quiere ser mujer. La lesbiana, que se le dice así a la mujer homosexual, está conforme con ser mujer y no quiere en ningún momento dejar de serlo ni transformarse en hombre. ¿Se nace así? Esa es la gran pregunta. Un principio básico de la sexología dice que uno nace con un sexo, o sea, nace sexuado, pero no nace ni homo ni hetero. Por ende, no podemos decir que un homosexual nace. A través de los años se ha tratado de buscar un montón de causas por las cuales explicar que la homosexualidad viene de nacimiento. Pero hasta el día de hoy, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista genetista, ni desde el punto de vista hormonal, se ha podido determinar que existe alguna diferencia entre una persona homosexual y heterosexual. O sea, que haya alguna característica en particular. No, no se nace así. No se nace así. Y si no se nace así, entonces la gran pregunta, si no se nace así, ¿es una elección? La conducta homosexual, como cualquier otro comportamiento sexual, sí, es algo decidido, porque ahora la orientación no. Entonces, ¿qué significa esto? Cualquier comportamiento sexual de cualquier persona necesita el ejercicio de su voluntad, querer o no querer. Ahora, la orientación, que significa hacia quién me siento atraído, eso simplemente surge. Y muchas veces la persona que tiene un problema de orientación dice, bueno, pero ¿por qué me surgió esto a mí? Y nosotros hacemos la pregunta al revés, ¿por qué no? ¿Por qué no te puede surgir? Por una multiplicidad de factores, puede que en algún momento, y ahí viene otro gran nudo de la cuestión, Freud ya lo decía y nosotros en eso uno tiene que llegar a la conclusión de que es así,
que una persona, como no nace con una orientación, según las experiencias que haya tenido, la crianza, multiplicidad de factores van a inducir a que esa persona de una u otra manera haga una elección homosexual o heterosexual. Entonces habría que conocer un poquito la vida de esa persona. Ahora, que surja la orientación no significa tampoco que vaya a tener comportamiento homosexual o que termine en una elección de vida homosexual. Todo depende de la voluntad de la persona. O sea, que depende de la decisión de uno. Eso se puede comparar un poquito a otros deseos que tenemos. Yo puedo desear otras mujeres, pero puedo no darme el gusto, entonces no caigo en lo que sería un adulterio. ¿No es cierto? Es una elección, pero puedo sentir la atracción por otras mujeres y algo parecido sería, solo que en este caso siento por otro varón, pero puedo tomar la decisión de darme el gusto o no dármelo. Tal cual. Ese es el mejor gráfico. Así como un homosexual, como una persona que tiene tendencia, ¿no? O que tiene orientación homosexual, si tiene el conocimiento de Cristo y la palabra de Dios y quiere vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, o sea, lo que el mismo Espíritu le esté marcando, porque nosotros siempre hacemos énfasis en eso. Jesucristo dijo que el que guarda sus mandamientos realmente le ama. Entonces, por amor nosotros hacemos lo que a él le agrada. Si una persona con una orientación, con una inclinación, con un deseo hacia personas del mismo sexo, elige no acostarse, no meterse en la cama de otra persona, es exactamente igual a cuando un hombre, tal vez deseando a otra mujer, se abstiene de eso y trata de buscar en otra cosa no sexual, volcar toda su pulsión sexual. Excelente. ¿Me explico? Sí. Quiere decir que entonces podemos aplicar lo que dice la palabra cuando habla el proverbista de que si yo confieso mi pecado, supongamos que mi pecado sea, me atraen las mujeres, es decir, las personas de mi mismo sexo, yo confieso mi pecado y me aparto, uso mi voluntad, me someto a un tratamiento, me sujeto a la palabra, yo puedo cambiar de vida, yo puedo transformar mi conducta. Nosotros siempre decimos, no hay nada escrito en piedra. Ninguna cuestión escrita en piedra. Tampoco hay una terapia porque la homosexualidad no es una enfermedad ni no requiere tratamiento, no hay una farmacología, no hay un tratamiento psicológico. No, hoy día se dice, y a partir del año 1973, en que fue sacada de los manuales de medicina como una enfermedad o como un desorden psicológico, decimos, nosotros le damos la razón a los grupos pro-gay cuando ellos dicen no estamos enfermos, no. Nosotros elegimos, es verdad, ellos eligieron. Para nosotros, siempre decimos, respetamos a todas las personas, respetamos la opinión de ellos, pero nos gustaría que también se respetara la nuestra. ¿En qué sentido? En creer que una persona puede también cambiar. Si lo desea, claro, no tiene que ser la única campana, naciste así o te vas a morir así. No, es posible cualquier cambio porque nada está escrito en piedra. Espectacular. ¿Saben qué me vino a la memoria recién, doctora? Un caso de unos padres que se acercaron y me decían, ¿qué hicimos mal para que nuestro hijo o nuestra hija tenga este problema? Eso tiene mucho que ver lo que hacen los papás, hay una tendencia, algo que ustedes hayan estudiado que pueda decir, miren, si ustedes fueron autoritarios, les salen, o hay algo que nos puedas contar acerca de eso. Nosotros siempre decimos, lo más triste que puede pasar en el seno de una familia donde alguien tiene un problema de orientación sexual y ha producido ruptura dentro de los vínculos, es endilgarle también la culpa encima a los padres. Los padres están quebrados por lo que están viviendo, porque no logran entender qué está pasando con su hijo e hija, y encima decir, bueno, ¿qué hice mal? Probablemente no hayan hecho nada malo. Volvemos a decir, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces nosotros luchamos con pensamientos que nos incomodan? Si naturalizamos lo sexual al resto de la vida, no hay problema, me pasó y bueno, ¿qué hago? Esa es la gran cuestión. ¿Qué hago? ¿Qué decido con lo que estoy sintiendo? ¿Voy a alimentar este sentimiento? ¿Voy a alimentar esta predisposición que tengo, este anhelo por personas del mismo sexo, esta atracción que siento por personas del mismo sexo? La decisión es de cada uno. Qué interesante porque lo que acabas de enseñarnos, doctora, a mí me trae mucha luz en lo siguiente. La misma lucha que tiene cualquier joven, varón o mujer, para guardarse hasta el día del matrimonio sin tener, es la misma lucha que tiene un homosexual para guardarse de hacer con alguien que no debería.
La santidad, nosotros siempre decimos, la palabra habla de ser santos porque Dios es santo, porque Él es santo. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos de sexualidad activa, el único ámbito donde la Biblia habla de una sexualidad positiva, bien vivida, disfrutada, es en el ámbito matrimonial. ¿Qué implica eso? Que las personas que no están en ese estado del matrimonio, ¿qué hacen con sus deseos sexuales? Bueno, se sabe que toda la pulsión sexual puede ser redirigida hacia otras cosas. No necesariamente porque no estén en matrimonio van a tener relaciones sexuales. Hoy se sabe que dentro de la Declaración Internacional de los Derechos Sexuales existe un artículo que dice que toda persona tiene derecho a no tener práctica sexual alguna en caso de que esa persona lo haya decidido así. ¿Por qué? Porque se sabe que una persona soltera, viuda, lo que fuere, homosexual, heterosexual, puede vivir sin relaciones sexuales y no se le va a caer el pelo, no va a quedar calvo, ni ciego, ni cojo, ni sordo, ni nada. No le va a pasar nada. Excelente. ¿Qué mensaje podés darle a todos los que nos están viendo? Un mensaje para los que tienen esta lucha y un mensaje para los padres como para cerrar nuestro programa. La primera cuestión es decir que como iglesia nosotros no discriminamos a nadie. Para nosotros es muy importante porque por mucho tiempo y a través de los medios masivos se nos ha hecho ver como que nosotros éramos homofóbicos, contrario a lo sexual, contrario a la homosexualidad, que odiábamos a los homosexuales y nada más lejos de la verdad. Nosotros creemos que la iglesia es un hospital y que debería ser el lugar esencial para que toda alma atribulada, no el homosexual, toda persona, con cualquier tipo de problema sea bienvenida, sea amada, aceptada, respetada. Y eso quisiéramos hacer con toda persona, cualquiera sea su problema. Si hay una persona que nos está viendo y tiene problemas en su orientación, la premisa básica o el consejo esencial es que decida, que esa persona tiene libertad de decidir. Nosotros no tenemos el autoritarismo de decir es la única postura que existe, no. Nosotros no tenemos ese monopolio ideológico, pero tampoco queremos que los confundan diciéndoles que nacieron así y que se van a morir así. No, todo es pasible de cambio, si la persona en cuestión quiere. Y si hay familias que nos están escuchando, que sepan que podemos acompañarles, apoyarles en amor, cualquiera sea la situación. Tal vez no es el tema de la homosexualidad, pero es del travestismo. Tal vez tienen a alguien que se trasviste, que no saben cómo actuar, que puedan contar en la iglesia con brazos amigos para poder brindarle ayuda. Espectacular. Pastora Perli, para cerrar. Para cerrar, me da una penita porque en realidad este es un tema tan interesante y una vez más, por falta de conocimiento, perece no solo el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios no puede influenciar correctamente. Si hoy estuviste viéndonos y escuchándonos, comunícate con nosotros, ¿sí? Nosotros en CFA en este ministerio podemos ayudarte. Más allá de la oración, está la aceptación y todo lo que Dios pueda hacer por nosotros si vos te acercás. Doctora, un placer. Gracias por bendecirnos, gracias por venir a nuestro país cada vez que te invitamos y sometidos a poder aprender en este tiempo de ustedes y sacarle lo máximo. Muchísimas gracias, Pastor Miguel. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto. Y a la audiencia, a la teleaudiencia, yo les quiero decir, hoy a mí me queda muy claro, ¿no es cierto? Algo muy interesante que uno escucha mucho en nuestro país. El que nace, muere, no es así. Podés cambiar, Dios lo puede hacer. Y estamos para ayudarles, no para juzgarles. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa de Conversando. Y ahora quiero hacerles una invitación muy especial para que nos acompañen todos los sábados a las 18 horas y todos los domingos a las 9:30 de la mañana en la Iglesia Centro Familiar de Adoración en Caacupemí, Areguá, para aprender principios que te llevarán a una vida de paz, con salud y prosperidad. Les esperamos. Conversando fue presentado por Siembra, Liderazgo y Coaching.